Aleluya. Dios los bendiga en esta hermosa noche. Vamos a estar hablando como la segunda parte de paz en medio de los procesos, la parte final en la cual estaremos hablando, comenzando en la palabra en Hechos 17 del 25 al 36 y le puse como subtema la sala de espera, la sala de espera. ¿Por qué? Porque muchas veces como cristianos estamos en la sala de espera, pero antes de comenzar vamos al trono de la gracia, vamos a darle gracias al Dios para que sea glorificado a través de este estudio, para que cada uno de nosotros seamos edificados por su palabra hermosa. Así que vamos al cielo. Padre amado, Padre santo, te damos gloria y te damos alabanza, Padre. Te pedimos en esta hora, Padre, que seas tú glorificándote en nuestras vidas. Te pedimos, papá, que seas tú rompiendo cadenas. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú hablándonos a nuestros corazones, a nuestras mentes. Y Kamasen, Darabaquía. En esta hora te lo pedimos, papá, que seas tú rompiendo cadenas, Padre. Que seas tú rompiendo ligaduras, Padre amado. Que seas tú obrando, Padre amado, de manera misteriosa, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Padre. Tú conoces la necesidad de tus hijos. Tú conoces la necesidad de tus hijas. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, papá. Te lo pedimos para gloria de tu nombre, papá, en el nombre de Jesús y por la obra de tu Santo Espíritu. Gracias, Jesús. Te adoramos y te amamos. Como sus temas, pusimos la sala de espera. ¿Por qué? Antes de entrar a la palabra, muchas veces como cristianos nos encontramos en la sala de espera. Cuando nosotros vamos a emergencia, cuando nosotros vamos a un lugar en el cual estamos y necesitamos que seamos atendidos urgentemente y entras a esa sala de espera. En esa sala de espera tú te inscribes tu nombre, tu plan médico, inscribes cada una de las condiciones o situaciones. Y algo que me llama la atención es que no importa si llegas primero, segundo, tercero, dependiendo lo que tú tengas y la situación, tú vas entrando a sala de espera. Normalmente se entra por el orden de llegada, pero si hay una emergencia más fuerte, si hay un accidente, si hay alguien por partir, por llegar a la muerte o alguna condición, accidente o alguna situación que sea para muerte, vemos que en esa sala de espera dejan entrar primero a esos pacientes. Así también es en el reino de los cielos, conforme a mi necesidad y conforme a tu necesidad. El reino de los cielos en la sala de espera de nuestro proceso, de nuestro desierto, de nuestra angustia, de nuestras situaciones, no importando lo que esté pasando, Dios va a ir obrando en esa sala de espera. Si tú estás en un proceso de muerte, si tú estás en un proceso de una enfermedad de muerte, si tú estás en un proceso que los espíritus de suicidio quieren dominarte, de depresión, de angustia, Ica, manso, remanaya, manso, leanau, Espíritu Santo de Dios, si tú estás en un proceso complicado, ahí es que llega el Espíritu Santo. Ahí es que llegan los espíritus ministradores. Ahí es que llegan los ángeles a ministrarnos a nuestras vidas para aquellos que van a ser salvos. Mira qué lindo, que si tú te encuentras en la sala de espera en este hermoso día, ahí es que llega el Rey de Reyes. Ahí es que llega el Señor de Señores. Ahí es que llega el Espíritu Santo sabiendo la necesidad que tú y yo tenemos, sabiendo que estamos en un proceso de muerte, en un proceso espiritual de guerras espirituales, de espíritus de suicidio, de espíritus inmundos atormentadores, de pensamientos que a Dios no le agradan, de pensamientos que quieren dominar nuestras vidas. No, 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 no. Aún cuando nosotros estamos en procesos más duros, aún en procesos de enfermedad, no importando el tipo de proceso, ahí es que llega Cristo. Pero también cuando estamos en esos procesos de la sala de espera, algo que me llama la atención es que en Hechos 16:25 en adelante, dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto y de tal manera que los simientes de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel,
sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se, preti- se, pre- se, preti- se pre- precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber a estas palabras a Pablo. Y los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Esta historia me encanta porque en esta historia vemos a Pablo y a Silas que estaban encarcelados sus manos, sus pies, porque normalmente para esos tiempos se dice la historia que los hombres que eran encarcelados se encarcelaban las manos y los pies en el piso. Y algo que me llama la atención es que Pablo y Silas estaban en su peor momento. Pablo y Silas estaban en sus peores circunstancias. Pablo y Silas estaban en los momentos más complicados de su vida. Pablo y Silas estaban en procesos en los cuales estaban encarcelados, pero su boca no estaba encarcelada. Y algo que me llama la atención es que el apóstol Pablo y también Silas, mientras estaban en ese suceso, ¿sabes qué ellos hacían? Adoraban al Rey de Reyes. Pablo y Silas estando presos, Pablo y Silas estando amarrados, Pablo y Silas estando en situaciones. Mira qué lindo que lo que Pablo y Silas hicieron fue adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te bendiga, Nancy. Mira qué lindo que nuestros hermanos en Cristo, Pablo y Silas, comenzaron a adorar a Dios. Pero no solo adorarlo, sino cantando himnos espirituales, sino también orando. Y mientras ellos oraban, mientras ellos adoraban a Dios, dice la palabra poderosa que comenzó a sentirse un estruendo, un gran terremoto. Y dice la palabra que aún las puertas de las cárceles y todos los que estaban amarrados fueron sueltos. Así pasa cuando tú y yo adoramos a Dios. Se rompen las cadenas de nuestros hermanos. Se rompen las cadenas nuestras también. Por eso es que una vez el salmista dijo: saca mi alma de la cárcel para yo poder adorarte. Y algo que me llama la atención es que cuando nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad, cuando nosotros proclamamos su palabra, cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros oramos, no solo se rompen las cadenas propias, sino que también se rompen las cadenas de los vecinos, se rompen las cadenas de los hermanos, se rompen las cadenas de las hermanas, se rompen las cadenas del que está pasando un suceso, una angustia, un proceso. Y eso es lo que quiere Dios que tú y yo aprendamos, que en medio del proceso lo estemos adorando, que en medio de la circunstancia no paremos de adorarle, que en medio de cualquier circunstancia, aunque estemos en la sala de espera, tú y yo sigamos adorando al Rey de Reyes, tú y yo sigamos en la oración. Aunque veas lo contrario, sigue orando. Aunque veas que estás pasando por sucesos, circunstancias, procesos, por críticas, por calumnias, por tantos acontecimientos en tu vida, sigue la presencia del Altísimo. Eso es lo que nos está pidiendo Dios, que no importa si estamos presos como Pablo y Sila en una cárcel, tú y yo no perdamos ese anhelo de seguir adorándole. Tú y yo no perdamos ese anhelo de seguir orando. Eso en esa historia me llama la atención porque Pablo y Silas estaban en una sala de espera. Estaban esperando que el Dios del cielo los libertara de esa cárcel. Estaban esperando, pero mientras esperaban, adoraban a Dios. Mientras estaban en el suceso, oraban a Dios. Y así tenemos que hacer nosotros. Y me llama la atención que después de orar, después de adorar a Dios, no solo se quedó ahí, sino que se rompió las cadenas de un carcelero y de la familia. Vemos que la palabra de Dios dice
que él les pregunta y le dice, pero ¿cómo yo puedo ser salvo? Y ellos le dicen, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y me llama la atención que no solo es salvo él, sino aún su familia. Y dice la palabra que aún muy de noche, él, después de ellos de recibir la palabra por el apóstol Pablo y por Sila, ellos fueron bautizados. O sea que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, ya puede ir al bautismo de las aguas. Me llama la atención porque la palabra misma lo confirma. La palabra de Dios dice, después que el hombre, la mujer de Dios, cree en el Señor Jesucristo, ya tiene que ir al bautismo de las aguas. Ya tiene que ir al bautismo y ser discipulada, ser una persona guiada por el Espíritu. Y me llama la atención porque después el apóstol Pablo le dice, así que ahora salid y marchaos en paz. ¿Por qué? Porque el carcelero, dice la misma palabra, que él mismo se iba a matar, sacó su espada para suicidarse. ¿Por qué? Porque lo que había acontecido ahí era que él pensaba que todos los presos se habían escapado. Él pensaba que Pablo y Sila y todas esas personas se habían escapado. Y dice la palabra que aunque estaban las puertas abiertas, se habían rompido los grillos, se habían rompido las cadenas físicas. Vemos que todos que se quedaron en su lugar. Y me llama la atención porque cuando Pablo y Silas le dicen, no, estamos aquí, y le confirma al el carcelero ese milagro de ese terremoto, de ese transcurrir, de ese de repente que pasó ahí, rompió las cadenas de ese carcelero, de esa persona que cuidaba a los presos, de esa persona que era un alguacil que estaba pendiente en esa cárcel. Y me llama la atención porque Pablo y Silas, a través de la oración y su adoración, se rompió las cadenas de una familia entera. Por eso Dios quiere que nosotros vivamos una vida consagrada, porque no sabe si por la oración y adoración tuya y mía se rompen las cadenas de los vecinos. No sabe si se rompen las cadenas en el trabajo que tú estás. No sabe si se rompen las cadenas donde quiera que nos encontremos. Porque como dice la palabra, para Dios no hay nada imposible. Sigue adorando a Dios. Sigue orando, sigue buscando su presencia y verás cómo las cadenas de los que están alrededor son rotas. Por eso, como segundo punto, cuando estamos en la sala de espera, es seguir ejercitándonos. Por eso dice aquí, en lo cual escribí, en medio del dolor, quizás solo veas debilidad de tu parte y no veas los músculos espirituales que están creciendo o cuán fuerte te vuelves. Pero con cada repetición, con cada oración, con cada repetición de buscar la presencia de Dios, con cada momento que tú te dedicas a Dios en oración, en adoración, en lectura de su palabra y confiando en sus promesas, el espíritu de nosotros se va fortaleciendo. También me llama la atención como segundo punto y tercer punto, después de ejercitar, estando en la sala de espera, adorar en medio del dolor, seguir ejercitándonos también. Hay otro proceso que nosotros tenemos que hacer, es derramar nuestros corazones. Cuando derramamos nuestros corazones, en medio de eso, al aferrarnos a Él y no huir de Él, es una constante rendición y confianza en nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos en Juan 12:3, donde dice luego, María tomó casi medio litro de perfume en aceite muy caro, hecho de nardo puro. Derramó el aceite en los pies de Jesús y lo secó con su cabello. Y la casa se llenó con el olor del perfume en aceite. Mira qué lindo que esta mujer tomó la decisión de aún derramar ese perfume, ese nardo puro a los pies de Jesús. Eso es cuando tú y yo derramamos nuestra vida, nuestro corazón a Dios. Como dice el salmista, un corazón contristo y humillado, Dios no lo desprecia. Cuando vamos con un corazón puro, un corazón sincero, un corazón limpio a la presencia de Dios, Dios no te desprecia, sino que Dios comienza a hacer una transformación en ti. Comienza a cambiar las heridas de tu corazón. Comienza a cambiar los procesos, las angustias. Comienza a sacarte de esas tormentas. Comienza a darte paz en medio de los procesos. Comienza a ayudarte hasta tú y yo poder salir de esos desiertos. Me llama la atención porque esta mujer toma la decisión
de derramar lo que tenía, lo más caro. Y tú y yo tenemos que derramarlo todo ante los pies del maestro. A lo mejor no tienes millones, no tienes miles. A lo mejor no tienes muchas cosas materiales hablando, pero Dios lo más que quiere es que nosotros derramemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alabanza, nuestro sentir, nuestra vida consagrada a Él, la derramemos como un perfume de olor fragante a su presencia. Eso es lo que Él está pidiéndote de ti, de mí. Él no nos está pidiendo Él no nos está pidiendo que le entreguemos todo lo material más allá de eso. Él nos está pidiendo más allá que entreguemos nuestro corazón. Por eso es que la palabra de Dios nos exhorta y nos dice que muchas veces las personas pueden ver por la apariencia, pero el mismo Samuel dijo, yo no, el Dios Todopoderoso le dijo a Samuel, le dijo, es que yo veo más allá de la apariencia. A lo mejor los hermanos de David, para hablar de David mismo, a lo mejor los hermanos de David lo veían y decían, este, este nunca ha estado en el ejército, este nunca ha practicado, este no tiene ni armadura, este no sabe ni coger una espada. Pero ellos no sabían que David, mientras cuidaba las ovejas, mientras David hacía el trabajo de pastor, David cuidaba las ovejas de los lobos, David cuidaba las ovejas de los osos, cuidaba las ovejas de los leones, cuidaba las ovejas de todo tipo de animal. Y eso es lo que a lo mejor el hombre no ve. El hombre a lo mejor no sabe lo que tú y yo hacemos en el secreto, pero el Rey de Reyes sí sabe lo que tú y yo hacemos en el secreto. Cuando tenemos una vida de consagración, cuando queremos que Dios y le pedimos en la presencia, Dios, arranca esto de mí, limpia mi corazón, limpia mi mente. Eso a lo mejor el hombre no lo sabe. A lo mejor el hombre muchas veces siempre se deja llevar por las apariencias. Se deja llevar, mira, este tiene talento, este sí, este sirve para esto, este no. Pero qué lindo que cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores marca un corazón, no importa lo que diga el hombre. Lo vemos en David. A lo mejor, y vamos a ponerlo para este tiempo, a lo mejor la gente dice, María, esa persona no va a cambiar. Pero Dios dice, dentro de sí, ella tiene el anhelo de tener un cambio. Nancy, esa persona a lo mejor no se va a levantar, pero el Espíritu Santo sabe que ella tiene un anhelo, su familia tiene un anhelo por crecer en Dios, por volver a adorarlo, por exaltar su nombre. El enemigo de las almas puede decir Corny y su familia no se van a levantar, pero mira qué lindo que Rey de Reyes y Señor de Señores dice lo contrario, dice no, ella está dispuesta, ella quiere aprender, ella ha tenido un anhelo por tener un cambio, cambió de una falsa doctrina y decidió venir al Evangelio de Jesús. Ella tiene el anhelo escuchando su palabra, buscando aprender, orando, buscando aprender a ayunar, buscando aprender a vigilar, buscando aprender a hacer las cosas del Señor. Yo estoy viendo el anhelo, a lo mejor el hombre ve lo contrario, pero yo, Dios, veo el corazón. Así mismo le pasó al salmista. A lo mejor pueden decir, mira, no, es que tú no eres un predicador, un famoso, una persona conocida. ¿Cómo tú vas a hacer esto o lo otro? Pero es que Dios es el que pone y Dios es el que dispone. Dice la palabra que Dios pone el querer como el hacer. Dice la palabra que esto no se trata de hombres, sino de Dios en los hombres. Cuando comprendemos eso, sabemos que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Dejemos de enfocarnos en el proceso y comencemos a enfocarnos en el Dios que sana el proceso. Comencemos a enfocarnos en el Dios que tiene la solución para resolver ese proceso. Eso es lo que quiere Dios de ti, de mí, que nosotros estemos dispuestos a hacer su voluntad. No importa lo que diga el enemigo de las almas, no importa lo que diga las personas, lo importante es que hagamos su voluntad. Cualquier persona puede criticar lo que no entiende que Dios está haciendo contigo. Cualquier persona puede murmurar, puede levantarte calumnia, falsos testimonios, pero qué lindo cuando nosotros dejamos que Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, trabaje en nuestros corazones. Y eso es lo que quiere Dios. Dios sabe qué corazones están dispuestos para seguir haciendo la voluntad del Padre. Dios sabe qué corazones están dispuestos para que Dios obre en medio de ese proceso.
Y lo vemos en esa historia. En esa historia, esa mujer derramó lo más costoso, ese nardo puro, como dice la palabra en Juan 12:3. Ella derramó el perfume ante los pies de Jesús. Y cuando hablamos del perfume, hablamos de nuestra adoración, de nuestra vida, de nuestra consagración a Dios. Pero me agrada porque normalmente cuando estudiamos las costumbres judías, cuando estudiamos sobre eso, me llama la atención que para la mujer judía el cabello es el orgullo de ella. Y vemos que esta mujer, aun siendo el cabello el orgullo de ella, dice la palabra que ella cogió su cabello y enjugó los pies del maestro, enjugó los pies de Jesucristo. O sea, que cuando tú y yo nos desprendemos del orgullo, y cuando tú y yo nos desprendemos de lo que queremos nosotros, de nuestros deseos, de nuestros propios sueños, de lo que nosotros queremos hacer en nuestras vidas, y derramamos todo eso hacia el Señor, y decimos como dijo el mismo Jesús antes de ir a la cruz del Calvario, dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Padre, si es posible, pasa de mí este suceso. Padre, si es posible, pasa de mí este problema. Padre, si es posible, pasa de mí esta tribulación, esta crisis, esta situación. Pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieres, Padre amado. Y vemos que Jesucristo, ahí estando en agonía en Getsemaní, y Getsemaní significa algo, estar presionado. A lo mejor tú estás en estos momentos sintiéndote presionado. A lo mejor tú estás en estos momentos sintiéndote angustiado, angustiada, sintiendo depresión, sintiendo suicidio, sintiendo tantas y tantas batallas mentales, espirituales y tantos sucesos en tu vida que Dios viene a decirte: no, es que en medio de ese proceso yo estoy haciendo mi voluntad, pero yo voy a librarte. Yo voy a cambiar eso. Voy a cambiar esa tristeza, ese lamento, ese proceso, esa soledad, esa angustia, esa batalla mental, esa batalla espiritual. Lo voy a cambiar por gozo. Pero confía en mí, espera en mí. Dios te está diciendo: espera en esta hermosa noche en Él. Espera que Él te va a ayudar. El Consolador, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, te va a ayudar. Confía en ese suceso. Confía en medio de esa tribulación. Confía en medio de ese desierto. Aunque tú no lo entiendas, obedécelo. Aunque tú no comprendas, obedécelo. Eso es lo que está pidiendo Dios de ti, de mí. Derrama ese orgullo, como esa mujer derramó con su pelo y limpió los pies del maestro. Normalmente sabiendo y nosotros reconociendo, y normalmente para esa época que se usaban sandalias, se usaban chancletas o como quieras llamarlo, normalmente los pies están sucios. Y vemos que esa mujer derrama ese perfume de nardo, oloroso, rico, ese perfume costoso, y ella coge con su cabello y derrama su orgullo ante Jesús y limpia los pies de Jesús. Eso es lo que quiere Dios de ti, de mí, que derramemos nuestro orgullo, nuestro conocimiento, derramemos todo lo que nosotros sabemos como humanos y confiemos en la voluntad del Padre. Confiemos en lo que Dios está haciendo con nosotros. A lo mejor te preguntas: Dios, pero es que en mi hogar yo estoy viendo lo contrario. Estoy viendo batallas espirituales. Estoy viendo que pasan más sucesos, más problemas, más circunstancias, batallas. No veo el cambio en mi familia, sea en mi esposo, sea en mi papá, en mi primo, en mi mamá, en mi hijo, en mi hija, sea en quien sea. Pero no, es que en medio de ese proceso Dios está trabajando en tu interior, pero también está haciendo un cambio que tú no estás viendo todavía. El Espíritu Santo está obrando en esa persona. Tú a lo mejor estás viendo lo contrario, pero es que en medio de ese desierto es que Dios se está glorificando. Es que en medio de esas circunstancias que Dios está trabajando. Es que en medio de esa depresión, de esos espíritus que te quieren visitar, de esos espíritus de soledad, de esos espíritus de angustia, de esas circunstancias que estás pasando en tu vida, ahí es que está Jesús contigo. Ahí es que está tú te estás sintiendo solo, sola en este suceso. Pero Dios te está diciendo: no, tú no estás sola porque yo soy omnipresente. Yo estoy en medio del desierto. Es que yo sé trabajar bien en silencio en medio del desierto. Mira, en el mejor momento cuando Dios trabaja contigo y conmigo es en el silencio. Cuando tú y yo hacemos silencio, pero cuando también Él hace silencio. A lo mejor no estás escuchando la voz de Él. A lo mejor te estás perdiendo, te estás sintiendo perdido, perdida. Pero Dios te está diciendo:
No estás solo en medio de ese desierto. No estás solo en medio de esa circunstancia. No estás solo en medio de esa crisis. Dios te está diciendo, yo estoy contigo. Lo que pasa es que en ese proceso yo estoy como en el alfarero, rompiendo y haciéndote de nuevo. Así como el alfarero cuando así hace la vasija y la vasija se rompe, como dice en Jeremías, Él está transformando algo en nuestro interior. En ese dolor que estás sintiendo, en esa circunstancia, en ese proceso, Dios está haciendo una vasija más útil. Dios está cambiando, poniendo dones, talentos, desarrollando el fruto del Espíritu en tu vida, dándote paciencia en los momentos de desespero, dándote del amor que proviene de Él y no del amor limitado que tenemos nosotros, dándote de la fe que va de crecimiento en crecimiento, dándote del gozo que proviene del Señor en su presencia, sabiendo que dependemos de Él y no de nosotros mismos. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, que tengamos un desarrollo en el Espíritu, que tengamos un crecimiento constante. Te adoramos, Dios. Y eso es lo que anhela el Señor de ti, de mí. Que derramemos ese perfume y que derramemos el orgullo en su presencia. Y cuando hablamos también como otro de los temas, otro de los puntos, el primer punto fue la adoración en medio del dolor, en la sala de espera. El segundo, seguir ejercitándose. El tercero, derramar tu corazón hacia el Señor. Y el cuarto, tener presente la eternidad. Cuando hablamos de la eternidad, estamos hablando de lo que no podemos ver. El apóstol Pablo dijo, no nos fijemos en lo que vemos con nuestros ojos terrenales, para parafrasearlo, para ponerlo más entendible. No nos fijemos con lo que vemos con nuestros ojos naturales, sino más bien fijémonos en lo que podemos ver con nuestros ojos espirituales, con lo que no podemos ver ahora físicamente, sino en lo que tenemos para la eternidad, para una vida eterna. Por eso el proverbista dijo en el Proverbios 3, 5, 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él enderezará nuestros caminos. Por eso Dios quiere que nosotros no confiemos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia prudencia, sino que confiemos en Él, que pongamos nuestra confianza, como dice el salmista, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen. Que hagamos como el salmista, que él mismo dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Que pongamos nuestra mirada en el único que nos pueda ayudar. Por eso, en vez de tener la mirada en el valle, en vez de tener la mirada aquí en la tierra, haz como dijo el salmista. Él dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de allá del cielo, de arriba. Pon tu mirada hacia arriba en medio de ese proceso. Pon tu mirada hacia arriba en medio de esa circunstancia. En Romanos 8, 17 y 18 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No importando la aflicción. Aflicción significa abatimiento, significa angustia, significa persecución, proceso, crisis. No importando lo que tú y yo estemos pasando, como el primer versículo que leímos cuando comenzamos este estudio, el cual el versículo es que dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero tranquilo, ya Jesús venció al mundo. Que en el mundo tendremos circunstancias, procesos y tantas cosas, pero que estemos tranquilos porque ya Jesús venció todo eso. En otras palabras, nos está diciendo, en esta tierra terrenal vamos a tener aflicciones, vamos a tener procesos, crisis, van a venir crisis mentales, crisis espirituales, van a venir crisis de enfermedad, van a venir crisis económicas, diferentes tipos de crisis en las vidas de nosotros. Pero tranquilo, confía que Dios tiene el control. A lo mejor no estás viendo lo que Dios te ha prometido, pero Dios te está diciendo tranquilo, tranquila, Dios tiene el control. No te desesperes,
tranquilo. Lo que pasa es que en medio de esta prueba estoy desarrollando el fruto de la paciencia. ¿Por qué? Porque el ser humano por sí es desesperado, pero Dios está trabajando, Dios está obrando, el alfarero está rompiendo, está limpiando y está haciendo la obra en ti. Solo tienes que seguir confiando. Por eso en Romanos 8:35 en adelante dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución, hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Por causa de Jesús somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesús de Nazaret. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, que no hay nada que estemos pasando en esta vida que nos pueda separar del amor de Cristo. Solo si nosotros nos separamos de él. Nada nos puede separar de su amor. Nada. Si algo nos separa del amor de él, es por nosotros mismos. Sea porque queremos ignorarlo, sea porque no queremos estar con él, sea porque queremos serle infiel con una tentación, un pecado, sea que queremos hacer otras cosas que a él no le agradan, sea porque nos turbamos en la prueba, en la circunstancia. Dice la palabra que nada nos separa de su amor. No importando lo que estemos sucediendo, lo que esté sucediendo en nuestras vidas, nada nos puede separar de su amor. Por eso en Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. ¿Por qué? Porque cuando nos gozamos en la esperanza tiene que ver con la paciencia, porque es algo que estás esperando que todavía no estás viendo. Y nosotros tenemos que aprender a gozarnos en medio de esa espera, en medio de eso que no estamos viendo, de esa promesa que Dios te ha prometido. Pero dice que también vamos a ser sufridos en las crisis, en las tribulaciones. Vamos a pasar circunstancias duras que vamos a sufrir por causa de eso. Pero nos está diciendo que seamos constantes en la oración. Cuando somos constantes en la oración, vamos a poder vencer todo eso. Vamos a gozarnos en lo que no estamos viendo. Y vamos que en medio del proceso de sufrimiento, cuando tenemos una vida de oración, una vida de búsqueda, una vida de vigilia, de ayuno, de obediencia a su palabra, de lectura, no importando el proceso, Dios, a través de esa oración, de lo que tú estás haciendo por medio de Jesús, de lo que tú estás haciendo por medio del sacrificio de nuestros cuerpos como sacrificio vivo, como dice Pablo, cuando nosotros nos sacrificamos y obedecemos a Dios, vamos a ver ese fruto del Espíritu en nosotros. Vamos a ver ese crecimiento que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso en 2 Corintios 4:16 al 18 dice, por tanto no desmayemos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando y el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación, esta leve crisis momentánea producirá en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, como hablábamos ahorita, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Por eso el mismo apóstol Pablo en el capítulo siguiente, esto está en segunda de Corintios 4 del 16 al 18, pero en segunda de Corintios 5:7 en el siguiente capítulo dice, porque por fe andamos y no por vista. Por eso ahorita les hablaba que no es lo que veamos con nuestra vista natural, con nuestra vista terrenal, con esta vista que Dios nos dio en este cuerpo, sino que nosotros andamos por fe, creyendo en algo que no estamos viendo, creyendo que aunque todavía no se ha manifestado, vamos a entrar al reino de los cielos, creyendo que vamos a tener una mansión celestial, creyendo que vamos a heredar el reino de los cielos, creyendo que aunque estemos viendo en el proceso circunstancias difíciles, el cumplimiento perfecto de Dios
bajo el tiempo bajo la voluntad de Dios, se va a cumplir para ti, para mí. Y en 2 Corintios 12, 9, 10 dice, cuando el apóstol Pablo le dice a Dios, le dice al Padre por medio de Jesús, y le dice al Espíritu Santo después de ser transportado al tercer cielo, le dice, quiero que quites de mí este aguijón, este proceso que estoy pasando, que viene un agente, un mensajero de Satanás y atormenta mi vida. Quiero que quites ese aguijón de mi vida. Pero vemos que Jesucristo, el Espíritu Santo, le ministra a Pablo y le dice, y Pablo escribe lo mismo que le ministró y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, dice Dios, se perfecciona en nuestras debilidades. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que reposando sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en la angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque por fuerzas propias, muchas veces el hombre cree, vamos a ponerlo así, cuando uno es más joven o cuando uno es joven, uno tiene unas fuerzas mucho mayor que cuando uno va creciendo en edad, en tiempo, en vejez. ¿Y qué pasa? Que así mismo, y como cristianos, creemos que por propias fuerzas podemos caminar. Pero en el evangelio no se trata de fuerzas humanas, no se trata de fuerzas propias, sino que se trata de las fuerzas de Dios en nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo, Dios mismo le dijo, es que te tienes que bastar, bástate mi gracia, porque en tu debilidad, en mi debilidad, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo se perfecciona. Y eso es lo que quiere Dios, que en medio de tu debilidad, en medio de tu proceso, en medio de las persecuciones hacia tu vida, espirituales y terrenales, en medio de tus angustias, de tus necesidades, de las afrentas, de lo que está sucediendo en tu vida, Dios te está diciendo, es que ahí en esas debilidades es que yo me fortalezco en ti. Y eso es lo que te está diciendo Dios en esta hermosa noche. Bástate en su gracia. Confía en su gracia, que en esas debilidades Dios te va a ayudar. Y vemos que el apóstol Pablo está diciendo en Filipenses 4, del 6 al 7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Nos está diciendo que no nos afanemos, número uno, por nada. Pero luego, como segundo punto, el apóstol Pablo dice, conociendo cada una de nuestras necesidades en toda oración y ruego. O sea, que nosotros tenemos que entregar el afán de nuestras vidas. Lo que estemos aconteciendo de Dios, sea bueno, sea malo, lo que estemos aconteciendo en nuestras vidas, dice que por nada estemos afanosos, sino que cada una de nuestras peticiones, todas las peticiones, todo lo que tú quieras, lo pida, como dice la palabra, pedid y Dios y nosotros recibiremos, nosotros obtendremos de Dios, pues nos está diciendo pedid. Todas las peticiones que tenemos, vayamos con toda oración y ruego, oración y súplica, ir a la presencia de Dios. Padre, te pido esto, Padre, haz esto en mi vida, Padre, transforma esto, Padre, suplicándole, rogándole, un ruego como cuando un niño le ruega a su padre, Padre, cómprame este juguete, Padre, cómprame esto, quiero esto, cuando un niño, una niña le dice, quiero esto, y sigue rogándose, y como dice la palabra, por su inoportunidad, por estar tanto encima de la persona, por estar desesperando a la persona o al padre o a la madre en esta ocasión, ¿qué pasa? Que el padre dice, está bien, hijo, te lo voy a comprar. Así quiere Dios que nosotros seamos a él, a nuestro Padre, que vayamos con todo ruego, con toda oración, con súplica. Padre, haz esto en mi vida, cámbiame, súplica, te ruego, transforma esto, haz esto, sigue obrando en mí, sigue transformándome. Padre, necesito esto, Padre, necesito aquello, Padre, me falta esto, Padre, necesito esto para tu obra, necesito esto para acá, necesito esto, que vayamos con súplica, con ruego, con oración. Eso es lo que nos está pidiendo Dios. Toda petición,
la roguemos en oración. Toda petición, estemos ahí en súplica al Señor Jesús. Y vemos que dice, con acción de gracias como tercera parte. Que vayas con gracias como si lo hubieras recibido ya, aunque no lo tengas. Padre, ya yo tengo esto. Padre, ya yo tengo esto para tu obra. Padre, ya yo tengo esto para el ministerio. Padre, ya yo tengo esto para mi hogar, para mi familia. Aunque no lo estés viendo, vayas con gracia. Padre, ya tengo esto. Padre, ya tengo las bocinas. Padre, ya tengo aquí. Padre, ya tengo lo otro. Eso es lo que quiere Dios. Que le agradezcamos, aunque no estamos viendo eso que le estamos pidiendo, con acción de gracia. Y dice, y la paz de Dios como último punto, como quinto punto, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que lo que hace Dios cuando nosotros aplicamos cada uno de esos puntos es que la paz de Dios, como dijo Jesús, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como la que da el mundo, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Nos está diciendo que la paz del mundo es ficticia, la paz del mundo es un momento alegre cuando haces lo que haces y ya, y después vuelves a volver a ser el mismo y la misma. Pero en Dios es diferente, porque la paz de Dios te cubre en medio de tu proceso. La paz de Dios llega en medio de tus circunstancias, de tu crisis, de lo que estés pasando, de esa soledad, de esa depresión. El Espíritu Santo te ayuda en cualquier circunstancia que estás pasando. Y vemos que está diciendo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, como dice el profeta, el profeta dice y nos habla claro y nos dice que los caminos de Dios no son los nuestros, ni los pensamientos de Dios son los nuestros, porque dice la palabra que sus pensamientos sobrepasan como el cielo de la tierra. Así también son los pensamientos de Dios. Nuestros pensamientos son pequeños a los pensamientos de Dios. Por eso es que ahí el apóstol Pablo le dice y le habla a Filipenses y nos habla a nosotros que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios va a ir manejando mi corazón y tu corazón. Dios va a ir manejando tu pensamiento y mi pensamiento en la palabra de Dios, en Cristo Jesús, para ayudarte en medio de ese proceso a darte la paz que tú y yo necesitamos. Por eso el versículo bien conocido, Filipenses 4:13 dice que lo recitamos mucho, lo hablamos mucho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra misma nos está diciendo que todo lo podemos en Él. Pero si miramos la crisis, se nos olvida que todo lo podemos en Él. Si nos enfocamos en el proceso, se nos olvida que todo lo podemos en Él. Si nos enfocamos en la enfermedad, en la depresión, en la tristeza, en lo que no estamos viendo, se nos olvida que todo lo podemos en Cristo. Por eso la palabra nos habla y nos dice bien claro, ya estamos casi culminando. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, la prueba, porque cuando hayas resistido, resistir es una persona que no importando lo que esté aconteciendo en su vida, sea bueno, sea malo, lo resiste y se mantiene, como dijo el mismo apóstol Santiago en el capítulo 4, someteos pues a Dios. Someterse es obediencia, obedecer pues a Dios. Resistir, someterse, mantenerse, y entonces el diablo irá. Someteos pues a Dios, resistid y el diablo irá. Nos toca obedecer a Dios, resistir lo que el enemigo quiera hacer contra nuestras vidas y el enemigo huirá. Y vemos que el apóstol Santiago dice, porque cuando hayas resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, que es deseo, después que se ha concebido, en otras palabras, como cuando una mujer concibe un hijo, después en la etapa del embarazo, ¿qué pasa? Que hay algo creándose. Así es cuando nosotros somos seducidos por la tentación, cuando nosotros permitimos que
que nos domine la tentación, nos domine la prueba, el proceso, la circunstancia. ¿Qué pasa? Que eso va dando a luz. Por eso es que ahí mismo dice, después de haber sido concebido, da a luz el pecado. Por eso es importante que nosotros no permitamos que lo que quiera hacernos caer de la gracia de Dios en pecado, lo que nos quiere apartar de su presencia, el proceso, la prueba, la circunstancia que se está procreando, que eso no vaya creciendo como crece un vientre en el vientre de su madre, más bien sino que eso muera, en otras palabras, para que no dé a luz un pecado. ¿Por qué? Porque cuando damos a luz, dice la palabra, y el pecado siendo consumado, siendo hecho, da a luz la muerte. ¿Y qué muerte está hablando el apóstol Santiago? Está hablando de la muerte número uno, la espiritual, que tengamos una decadencia espiritual, que no oremos, que no busquemos de Dios, que no anhelemos tener un cambio en nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Que después, si morimos espiritualmente y Cristo llega o nosotros hemos partido, no podemos heredar la vida espiritual. Por eso es importante cuidarnos. Por eso el apóstol Santiago dice, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, no pequéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, por la Biblia, para que seamos primicias de sus criaturas. Por eso el apóstol Pedro dice, amados, en primera de Pedro 4, 12 y 13, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha de sobrevenir, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto soy partícipe de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Por eso también nos habla la palabra y dice que nosotros somos probados como el oro, que ya yo he hablado de eso creo que en otros estudios, que el oro cuando pasa por el fuego comienza a pasar un proceso de purificación. Así somos nosotros probados en medio de las pruebas. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos gocemos aún siendo partícipes del padecimiento de Cristo Jesús. Hechos 14, 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, muchas crisis, muchos procesos, entremos en el reino de Dios. Y vemos que el apóstol Pablo dice esto, y lo dice después de ser apedreado y tirado como muerto de la ciudad. Vemos que los fariseos y las personas atacaron a Pablo, y Pablo, siendo atacado, dice que fue apedreado y lo tiraron a las afueras de la ciudad como si estuviera muerto. Parecía un muerto. Ellos pensaban que estaba muerto, por eso la palabra dice que como si estuviese muerto. A lo mejor vamos a ponerlo así para entenderlo. A lo mejor Pablo le rompieron dientes, le hincharon los ojos, no podía casi ni respirar. Pero vemos que Pablo se levanta después de recuperarse y dice, es que es necesario que a través de muchas tribulaciones, en medio de procesos duros, dice Pablo mismo, lleno del Espíritu Santo, es que es necesario que a través de muchos procesos, muchas crisis, tú y yo entremos al reino de los cielos. Y vemos que en Mateo 11, por último, el último versículo, Mateos 11 del 25 al 30 dice, y en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, que nosotros que estamos escuchando y yo que estoy predicando la palabra y escuchando la palabra de Dios, nosotros estamos aquí porque Jesús se nos reveló a nuestras vidas. La misma palabra está diciendo que nosotros estamos escuchando su poderoso evangelio y Dios está haciendo una transformación en ti y en mí porque el Hijo Jesús se reveló a nuestras vidas. Y vemos que después de eso dice, después de revelarse, dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice Jesús, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por último, unas preguntas que si después las quieren anotar o lo ven en el video y las anotan. La pregunta de reflexión número 1 es: ¿qué está pasando en tu vida que preocupa tus pensamientos? Pregunta número 2: ¿recuerda alguna prueba que hayas enfrentado? ¿Piensas que fue para desarrollar tu carácter, una consecuencia de una decisión o un ataque espiritual? Pregunta número 3: ¿cuál ha sido la prueba más difícil que hayas atravesado? ¿Cómo puedes utilizar tu dolor para impactar a otros? Y pregunta número 4: si estás en la sala de espera de tu vida o punto de enseñanza, si estás en la sala de espera de tu vida, pídele a Dios que te muestre algo que está logrando en y a través de ti cada día.